Imagina que todo el mundo, médicos, científicos, universidades enteras, están convencidos de que tu teoría es una locura. Imagina que para probar que tienes razón, tienes que poner en riesgo tu propia vida. En 1984, un médico australiano llamado Barry Marshall hizo exactamente eso. No escribió más documentos, no organizó más conferencias, no suplicó que lo escucharan. En su lugar, bebió un vaso lleno de bacterias vivas. En los años 70 y 80, la medicina estaba convencida de que las úlceras estomacales eran provocadas principalmente por el estrés, comida picante o exceso de ácido en el estómago. Era la narrativa oficial. Si tenías úlceras, el tratamiento era antiácidos, dieta blanda y aprender a relajarte. Pero había un problema. Muchos pacientes, a pesar de seguir todas las recomendaciones, seguían empeorando. Algunos llegaban a necesitar cirugía, otros desarrollaban cáncer de estómago. La explicación no oficial no encaja, pero nadie se atrevía a desafiarla. Nadie, excepto un patólogo llamado Robin Warren, que un día, mirando muestras de tejido gástrico bajo el microscopio, vio algo que no debía estar ahí: bacterias. Robin Warren tenía logo clínico, pero le faltaba alguien con la energía y la osadía para desafiar a toda la comunidad médica. Ahí entró en escena Barry Marshall, un joven médico en formación, obstinado y con cierta dosis de inconsciencia. Marshall y Warren empezaron a trabajar juntos, analizando biopsias de pacientes con úlceras. Una y otra vez encontraban lo mismo: la bacteria Helicobacter pylori estaba presente en la mucosa del estómago de los enfermos. Su hipótesis era simple y revolucionaria. Las úlceras no son causadas por el estrés, son causadas por una infección bacteriana. Era brillante, era lógica y era completamente ignorada. Cuando intentaron publicar sus primeros estudios, fueron recibidos con una mezcla de burla y desprecio. Imposible, decían. Ninguna bacteria puede sobrevivir en el ácido del estómago. Y decían, esto es pseudociencia. Los revisores de revistas científicas rechazaban sus artículos. En conferencias apenas les daban minutos para hablar, y los asistentes se levantaban para irse antes de que terminara. Marshall lo describiría años después como hablarle a una pared. Pero lo peor no era la indiferencia, era el hecho de que, sin pruebas irrefutables, su teoría estaba muerta antes de nacer. Para probar que el H. pylori causaba gastritis, la antesala de una úlcera, necesitaban un grupo de voluntarios que aceptara beber un cultivo de la bacteria y dejar que la infección avanzara. El problema: nadie quería ser ese voluntario, ni estudiantes de medicina, ni pacientes, ni colegas. Entonces Marshall tomó una decisión que hoy sería impensable en cualquier comité de ética médica. Se ofreció a sí mismo. Sin pedir permiso oficial, sin un protocolo aprobado, sin un plan de respaldo, solo él, un frasco con bacterias y la certeza de que iba a demostrar lo que todo el mundo decía que era imposible. El 12 de julio de 1984, Barry Marshall entró en el laboratorio con una bata blanca y una jarra de agua. En la mesa, un recipiente con un cultivo fresco de H. pylori. El líquido no parecía peligroso, transparente, sin olor, pero contenía millones de bacterias listas para colonizar su estómago. Marshall tomó el vaso, lo levantó y lo bebió de un solo trago. Ese fue el momento exacto en que un médico sano se convirtió en su propio paciente. Durante los 2 primeros días, Marshall se sintió bien, tanto que empezó a pensar que tal vez la infección no funcionaría. Pero al tercer día, la realidad golpeó: náuseas constantes, dolor abdominal, un cansancio tan intenso que apenas podía mantenerse de pie. Su esposa, al principio había pensado que aquello era una especie de acto excéntrico, comenzó a entrar en pánico. Marshall perdió peso rápidamente. Su aliento comenzó a tener un olor ácido y metálico, un síntoma clásico de gastritis severa. No necesitaba esperar más, sabía que H. pylori había hecho su trabajo. Marshall se sometió a una endoscopía, un tubo con cámara descendiendo por su garganta hasta el estómago. En la pantalla, las paredes gástricas estaban inflamadas, rojas, irritadas, una gastritis aguda en toda regla. Se tomaron biopsias, y allí estaban,
colonias enteras de H. pylori vivas, activas, multiplicándose. Marshall no solo había probado su punto, se había convertido en la primera evidencia humana documentada de que H. pylori podía causar enfermedad estomacal grave. En lugar de seguir sufriendo para que la úlcera se desarrollara por completo, Marshall decidió iniciar el tratamiento, una combinación de antibióticos y antiácidos, diseñada por él mismo, que eliminó la infección en cuestión de días. Cuando repitieron la endoscopía, la inflamación había desaparecido. El mensaje era claro: si erradicas la bacteria, erradicas la enfermedad. Era la pieza que faltaba en su rompecabezas. Pero incluso con esa prueba tan contundente, la comunidad médica no se rindió fácilmente. Algunos lo acusaban de sensacionalismo, otros decían que un solo caso no era suficiente para cambiar décadas de dogma. Marshall entendía que su experimento era arriesgado, pero también sabía que la medicina avanzaba gracias a personas dispuestas a ponerlo todo en juego. La resistencia duró años. Solo después de múltiples estudios independientes en diferentes países, la teoría de Warren y Marshall fue aceptada oficialmente. En 2005, más de 20 años después de que Marshall bebiera ese vaso de bacterias, él y Robin Warren recibieron el Premio Nobel de Medicina. La razón: demostrar que las úlceras gástricas no eran un simple producto del estrés, sino una infección bacteriana tratable. Gracias a su trabajo, millones de personas fueron curadas sin necesidad de cirugías invasivas, evitando sufrimiento y salvando vidas. Pero más allá del reconocimiento, Marshall dejó una lección que va mucho más allá de la medicina. A veces, para cambiar el mundo, tienes que estar dispuesto a arriesgarlo todo, incluso a ti mismo. Marshall siempre contaba que, aunque estaba convencido de su teoría, hubo un momento en que sintió auténtico miedo. No fue cuando se bebió la bacteria, no fue cuando llegaron las náuseas. Fue una noche, tendido en la cama, cuando sintió un dolor tan agudo que le cortó la respiración. Por unos segundos pensó: ¿y si esto no se detiene? ¿Y si me perfora el estómago antes de demostrar algo? Ese instante le recordó que no estaba jugando con un experimento de laboratorio, estaba jugando con su vida. Con los años, los estudios se multiplicaron. Pacientes con úlceras eran tratados con antibióticos y mejoraban drásticamente. La cirugía para extirpar parte del estómago, antes común, se volvió casi obsoleta. Los médicos que lo habían ridiculizado empezaron a aceptar sus resultados, pero Marshall nunca olvidó las risas iniciales. Es irónico, decía, la ciencia debe ser escéptica, pero no ciega. En conferencias, Marshall solía mostrar dos imágenes lado a lado, una de su propio estómago inflamado, captada durante el experimento, otra semanas después del tratamiento, con el revestimiento gástrico sano. Ese antes y después no solo convencía a los médicos, convence a cualquiera. Era la prueba gráfica de que las úlceras podían curarse. Cuando recibió el Nobel en 2005, no lo vio como un premio personal. Para él, era una victoria contra la inercia de las ideas falsas que se perpetuaban solo porque así se ha hecho siempre. En su discurso lanzó una frase que sigue resonando en las facultades de medicina: la próxima vez que alguien te diga que algo es imposible, pregúntale si lo ha intentado. Barry Marshall no fue un loco, fue un hombre dispuesto a sentir en carne propia la enfermedad que quería vencer. Y aunque hoy su historia se cuenta como una anécdota curiosa, lo que realmente hizo fue salvar millones de vidas con un sorbo de bacteria y una dosis enorme de valor. La próxima vez que escuches que algo es imposible, recuerda que, a veces, la diferencia entre mito y verdad es solo un trago.